en una de las épocas convulsionadas de mi vida. Yo estaba trabajando unas 14 horas diarias en la oficina, afanándome por conquistar cada vez un mejor puesto, una mejor posición. Tenía muchísimas responsabilidades. Era una empresa que estaba creciendo, era un negocio grande, un fondo de pensiones, y había decidido entregarle todo mi profesionalismo, mi trabajo a esta empresa. Y me encontraba realmente afanado, inquieto, ansioso. Quería avanzar rápido en la empresa, tener liderazgo, todo eso, ¿no? Y yo recuerdo un día cuando Amandita me llamó y me dijo: Juan, estoy esperando un bebé. Y para mí fue una alegría, una noticia. Ya habíamos tenido a nuestra hija mayor, a Paula Andrea, y cuando vino esta noticia, pues yo me llené de alegría, pero a la vez como de angustia, ¿no? De ansiedad. ¿Por qué iba a pasar? En todo caso, cuando fuimos al doctor, 1, 2, 3 meses después, fuimos a un examen y a Amandita le dijeron: el bebé no está. El bebé no está, no se desarrolló, el óvulo no se desarrolló, y nosotros pensábamos que ella estaba embarazada de 3 meses. Y yo me acuerdo tanto que ese día salimos tan desconsolados del doctor y dijimos: bueno, ¿qué vamos a hacer ahora, no? Uno tiene un anhelo en el corazón acerca de un embarazo, de un bebé. Ustedes no se imaginan cuánto. Y realmente nos fuimos a la casa, ella lloró, yo también, y en la noche yo no sabía qué hacer, cómo consolarla. Y realmente teníamos a Paula Andrea, pero habíamos perdido un bebé. Y recuerdo que empezamos a orar al Señor, pero era muy difícil porque había un vacío en nuestro corazón. Y los que han pasado por eso, por la pérdida de un bebé, saben a qué me refiero, ¿no? Que uno tiene como un anhelo, una ilusión, un sueño, una expectativa. Y no sabíamos qué iba a suceder. En todo caso, el doctor nos dijo, ¿saben que nos dijo una palabra que fue muy sabia? Dijo: si la naturaleza viene y el bebé no es perfecto, el bebé no sigue la gestación. Es decir, no hay avance en el embarazo si todo no es perfecto. ¿Sabe que Dios es así? Si todo no es perfecto, hay algunas cosas que paran, hay unas cosas que no siguen. Y de repente uno dice: pero ¿por qué no puedo avanzar? ¿Por qué no puedo seguir? A veces es Dios, ¿no?, impidiéndonos y diciendo: no es tu tiempo todavía, no ha llegado el momento. Y yo le llevé un muñequito esa noche, bueno, en esos días, para tratar de consolarla a ella. Y bueno, lloramos y pasamos este tiempo solos. Más o menos a los 6 meses, si no estoy mal, amor, 6 meses, 1 año, 6 meses, ella vuelve y me dice: Juan, estoy embarazada. Y yo salí corriendo y empezamos a celebrar y todo. Y ese embarazo es Juan Felipe, quien ya tiene hoy, en este diciembre, va a cumplir 18 años de edad. Y saben que es la mejor medicina para nuestros corazones, porque cuando supimos de ese embarazo, también se llenó nuestro corazón de temor y de desconfianza. ¿Qué iba a pasar hacia el futuro? ¿Volveríamos a perderlo? ¿Pasaríamos por lo mismo? Y uno dice como que esa angustia, ¿no? Que ¿para dónde vamos con todo esto? Pero luego pasaron 3 meses, luego 6 meses, y ya estamos llegando como al 8º mes. Y dice el doctor: por favor, oren, porque el niño trae macrocefalia. Y nosotros: Dios mío, ¿qué es eso? Macrocrania. Y nosotros: Dios mío, ¿qué es esto? ¿Será que va a ser cabezón o qué? Y él sí es un poco cabezón, pero tampoco tanto, ¿no? Y entonces empezamos a orar y nos metimos en oración. Y el día que nació Juan Felipe, yo dije: ¿cuál macrocrania? Ni que nada. Este niño es perfecto. Y lo recibimos. Solo tenía las orejas un poquito grandes. Ahí está Felipe. Y saben que yo lo tomé de esta manera. Yo dije: Dios me concedió todos mis anhelos en Juan Felipe, porque ya teníamos la niña y completamos el niño. Y es orejoncito porque a mí me gusta coger las orejas. Es decir, que por esa razón viene así. Pero fue una respuesta del Señor. Y sabe que aunque pasamos tormentas en la vida, a veces pasamos dificultades, Dios tiene una solución para nosotros, y Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podemos resistir o entender, según el poder que actúa en nosotros, porque Él dará juntamente con la tentación la salida para que usted y yo lo podamos soportar. ¿Cuántos dicen amén? Dele un aplauso al Señor. Anímese esta mañana, entre en esta palabra, porque hay algo bueno de Dios para ustedes en esta mañana.
Quiero decirle que los discípulos no eran diferentes a nosotros, también tuvieron dificultades. Ellos no entendían qué era tener fe, y no entendían tampoco cómo era tener fe. Por eso ellos necesitaban aprender lecciones de fe. No sé qué está pasando. Bueno, y esas lecciones de fe tenían que ver con cambiar esa mentalidad, o mejor, desarrollar una mentalidad diferente. Porque cuando no hay fe, hay temor y hay angustia en nuestro corazón. Pero cuando viene la fe, el temor tiene que irse. Entonces quiero mencionarte por lo menos 4 tipos de mentalidad que nosotros vemos aquí en este pasaje. Y son 4 formas de pensamiento o problemas que nosotros tenemos. Y el primer problema que tenemos para ser un agente de fe o tener una mentalidad de fe es que a veces tendemos a tener una mente desesperada. Todos digan desesperados. La gente que está desesperada a veces no, se impacienta y no espera. O sea, lo contrario a la esperanza, a la desesperación, es la esperanza. Pero cuando tenemos una esperanza segura, cuando sabemos en quién confiamos, entonces no desarrollamos desesperación. Hay gente que frente a la tormenta de la vida se desespera y entonces dice: todo va a salir mal de ahora en adelante. Y ese tipo de mentalidad es una mentalidad que no es de fe. Hay mentalidades que chocan, porque digo yo, si el Señor no quería que pasaran por esa prueba, entonces no los hubiera mandado solos, Él hubiera ido con ellos, ¿verdad? Pero los mandó adelante y los mandó a remar y les dijo: yo después los alcanzo. Ellos nunca le preguntaron: ¿cómo nos vas a alcanzar? Pero cuando ya la barca estaba en la mitad del océano y azotada por las olas, el viento era contrario, ellos no podían avanzar, y dice la Biblia que llegaron a la 4ª vigilia de la noche. Y le explico esto: hay 4 vigilias, 6 a 9 de la noche, 9 a 12 de la noche, 12 a 3 de la mañana y 3 a 6 de la mañana. Si pensamos que el Señor los mandó a remar en ese mar, y ellos estuvieron remando las 3 primeras vigilias de la noche, podemos pensar que ellos estuvieron casi 9 horas luchando contra la tormenta y no avanzaban, no pasaron de la mitad del lago. Y entonces eso me lleva a pensar que el Señor cuadró todas las cosas para que ellos pasaran por esa prueba, para que su fe fuera probada, para que ellos tuvieran que pasar por esa tormenta. Y digo yo que cuando estaban ahí, Él no se apareció ni en la primera, ni en la segunda, ni en la tercera vigilia. Hay personas que dicen: el Señor no me ayuda, el Señor no está conmigo, y pareciera como que se demora el Señor. Y puedo decirle algo: puede que Dios tarde, pero siempre llega. ¿Cuántos dicen amén? Dios puede que tarde algunas veces, pero Dios llegará a nuestras vidas. Porque cuando Jesús da una palabra, eso es todo lo que yo necesito, hermano. Una palabra del Señor, una palabra en quien confiar, una palabra en qué moverme. Yo necesito una palabra para seguir creyendo. Esa es mi conexión con el cielo. Una palabra que venga del cielo, una palabra que me diga que yo puedo otra vez volver a poner mi confianza en Jesús, que mi vida descansa en Él, que yo puedo moverme porque Él desea lo mejor para mí, que aunque esté enfermo, aunque esté endeudado, aunque esté en dificultades, aún así, cuando hay una palabra, es todo lo que yo necesito. Una palabra destruye las obras del diablo, una palabra detiene a los demonios, una palabra del Señor es la que yo necesito para afirmarme en la fe. Cuando Jesús da esa palabra, yo voy a vivir por esa palabra. Solo necesito que Jesús me diga una vez más: ven, para alentarme, para caminar, para convertir mis dificultades en fortalezas. Cuando Pedro escuchó esa palabra, ven, inmediatamente empezó a caminar, empezó a decir: yo también puedo caminar sobre las aguas. Y dice que el Señor le dio una mentalidad a él de fe, hermano. Deja tu mentalidad de desánimo, deja tu mentalidad desafiante hacia Dios, deja tu mentalidad de reproche y de crítica, y empieza a tener una mentalidad de creerle al Señor. Aunque sea una palabra sencilla, hermano, es todo lo que necesitamos. Dios se mueve en el rema de su palabra. Dios no se mueve en otra cosa, Él se mueve en el rema, y el rema de Dios produce cambios. Esa palabra produjo cambios. Pedro pudo caminar sobre la imposibilidad por una palabra del Señor. ¿Y tú sobre cuál palabra has decidido caminar, hermano? Hoy yo decido caminar por la palabra de Dios, bendito. Si Él lo afirma, hermano, Él tiene razón. Si Él me ha dicho: yo soy Jehová tu sanador, ¿quién soy yo para cuestionar eso? Si Él me ha dicho: yo soy Jehová tu proveedor,
yo sé que Dios me va a proveer. Si Él me ha dicho yo soy Jehová el que está presente, ¿quién soy yo para cuestionarlo? Si Él me ha dicho yo soy el omnipotente, yo voy a creer en el poder de Dios sin límites. Si Él me ha dicho yo soy el que está contigo, ¿yo qué voy a hacer para temer? Si Él me ha dicho no temas, yo estoy contigo. Mire, muchas veces Jesús se revela y se manifiesta como el yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, yo soy la puerta, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahora simplemente le dice, no tengan temor, yo soy. Ahí está Jesús en la tormenta, viniendo por sus hijos, caminando sobre las aguas, para decirnos, no estás solo. Dile que está a tu lado, no estás solo. Aunque te digas, yo me estoy esforzando y no lo consigo. Aunque tú digas, estoy detenido en el tiempo. Aunque tú digas, yo estoy estancado, no estás solo. Si Jesús está contigo, ¿qué puedes temer? Sabes que muchas veces nosotros mismos en la tormenta no esperamos una palabra de Dios. Nos desesperamos, hacemos nuestros esfuerzos, pataleamos, criticamos, pero no somos capaces de esperar una palabra. La palabra esta mañana Él te está diciendo que puedes verle a Jesús como viendo al invisible. Tal vez no lo veas, pero lo puedes escuchar. Hay gente que no ve a Jesús en la tormenta, en la turbulencia, pero lo puede escuchar. ¿Cuántos están escuchando la voz de Jesús esta mañana? Él te está diciendo que sigas remando con fuerza, que no te desanimes, que hay que culminar procesos, que no puedes dejar el trabajo a medias, que hay que llegar a la otra orilla, que no desanimes a los demás, que el Señor es el único que puede cambiar el desierto en un paraíso. El Señor es el único que puede cambiar la tormenta en la paz. Él es el único que puede llevarte a buenos puertos. Y hay una canción esta mañana que nos recuerda eso, y es paz en la tormenta. Que cuando tengas las tormentas de la vida, porque seguro vendrán, hay cosas que vienen, cosas que pasan, que suceden, tormentas que pasamos todos los días. Pero aún en esas tormentas Él dice, tengan ánimo, yo soy, no teman. Dile estas tres cosas al que está a tu lado: ten ánimo, Él es, no temas. La autoridad de Jesús es tan grande que Pedro le dijo, Señor, si tú mandas que yo vaya caminando sobre las aguas, yo voy a ir. El último tipo de mentalidad que yo quiero darte es la mentalidad de duda. Porque Pedro caminó, pero el versículo 30 dice que él andaba para ir a Jesús. El 30 dice, pero al ver qué cosa, al ver qué cosa, versículo 30, el fuerte viento. Dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y esto nos enseña que nosotros tenemos que tener nuestra mirada puesta en Jesús. Que en el momento en que desviamos y empezamos a ver circunstancias, problemas, dificultades, perdemos la fe, hermano. Solamente puede caminar sobre las aguas aquel que sigue confiando en el Señor, que sigue creyéndole al Señor por un milagro. La palabra milagro significa una intervención sobrenatural de Dios en los destinos del hombre. ¿Cuántos necesitan un milagro esta mañana? ¿Cuántos necesitan que Jesús vaya en medio de la tormenta hacia tu barca? ¿Y cuántos quieren recibirle en su barco? Me gusta esto, porque después dice que Jesús extendió la mano y asió de él y dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32 todos. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿qué pasó? ¿Qué hizo que se calmara el viento? Que pasara la tempestad. Jesús en la barca. Quiero hacerte la pregunta clave esta mañana. ¿Está Jesús en tu barca? ¿Has invitado a Jesús a venir a tu barco? ¿O sigues conduciéndolo tú? Porque tú dices, yo soy el piloto de mi vida. Pero muchas veces es mejor dejarle ese lugar a Jesús y ese papel a Jesús. Decirle, Señor, yo te entrego el mando. La palabra mandar es una palabra importante, porque significa que Jesús quiere controlar tu destino. Déjate controlar tu destino. Porque estoy seguro que cuando le entregues la autoridad de tu barco al Señor,
ese barco siempre, siempre, siempre llegará a buen puerto. Póngase de pie esta mañana, por favor. Y si usted necesita en su tormenta propia de la vida, si usted está necesitando a Jesús, quiero decirle, dependa de una palabra de Dios. Dependa de su palabra. Esto, hermanos, es lo único que tenemos. No tenemos más sino esto, la palabra del Señor. Por una palabra Pedro caminó. Por una palabra Pedro caminó sobre las aguas. Por una palabra el viento se calmó. Por una palabra la tempestad cesó. Y por una palabra ellos llegaron a su buen destino. Con tus ojos cerrados, pídele: Señor, esa palabra yo la recibo. No sé cuál tormenta estás pasando en la vida ahora. No sé con qué dificultad te estás enfrentando. ¿Cuál es el gigante que tienes que vencer? ¿Cuál es el problema que tú tienes que finalizar? ¿Cuál es el conflicto que tienes que enfrentar? Pero sea el conflicto, sea un problema, sea una dificultad, puedes decir: Jesús, ven a mi barca.